Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy de solución de dudas. Por favor, confírmenme si están viendo mi pantalla, me están escuchando bien porque estoy en el salón y escucho como eco. Entonces, por favor, me cuentan. Buenos días, profe. ¿Todo bien? Bueno, listo. Bueno, entonces espero sus preguntas sobre dudas que tengan ya para el parcial. Todos esperando a ver quién pregunta primero, ¿sí o no? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Si quieren, para que arranquemos haciendo algo, si quieren hacemos un par de ejercicios del taller de aquí de conservación de la energía, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar este ejercicio, por ejemplo, dice una piedra de masa 0.2 se libera del reposo en el punto A, en el borde de un tazón hemisférico de radio tal. Supongo que la piedra es pequeña en comparación con R, así que puede tratarse como una partícula. ¿Listo? O sea, eso es lo que quiere decir es que nos pongamos a pensar que la piedra está levantadita un poquito respecto a la superficie del tazón, simplemente que está casi, que es muy chiquitica, entonces podemos pensar que su centro de masa está realmente en el borde del tazón. Así, de total, el trabajo efectuado por la fricción sobre la piedra al bajar del punto A al punto B en la base del tazón es 0.22 joules. Entonces, pilas porque nos dijeron que si hay fricción y que el trabajo, la piedrita de A hasta B, hizo un trabajo de 0.22 joules. Entonces empiezan las preguntas. Entre los puntos A y B, ¿cuánto trabajo se efectuó sobre la piedra? Primero, por la fuerza normal. Segundo, por la gravedad. Entonces, cuando la piedra se mueve de los puntos A al punto B, ¿cuánto trabajo hizo la fuerza normal? Como siempre, pues uno tiene que, digamos que lo más fácil es hacer un dibujo en un punto cualquiera que no sea el inicial ni el final para pensar en las fuerzas. Esperen un momentico. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla otra vez? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces digamos que aquí tenemos nuestra piedra y esa piedrita pues va a tener una fuerza normal. Va a tener una fuerza normal. Ojo que la normal siempre es perpendicular a la superficie y pues va a tener un peso, mg. Bien. Entonces la pregunta para ustedes es ¿cuánto trabajo hizo? Pero qué cosa. ¿Cuánto trabajo hizo la fuerza normal sobre esta piedrita? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuánto qué pena? ¿Cuánto trabajo hizo la fuerza normal sobre la piedrita cuando la piedrita se movió desde A hasta B? Estoy dibujando aquí la fuerza normal, que siempre es perpendicular, y el peso. Y lo que quiero hacerles caer en cuenta es, como esto es una circunferencia, la traslación o sí, la dirección de movimiento siempre pues es como así, como tangente, ¿cierto? Y esto siempre hace 90 grados con la fuerza normal. Si nosotros tenemos que una fuerza hace 90 grados con el desplazamiento, ¿cuánto trabajo hace eso? Nulo. No hace trabajo. No hace trabajo. Nulo. Entonces el trabajo
el trabajo de la fuerza normal es nulo, porque siempre hizo 90 grados con el desplazamiento. ¿Listo? En cambio, después nos preguntan cuánto es el trabajo que hace la fuerza de gravedad. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo harían el trabajo de la fuerza de gravedad? Digamos que si yo pinto aquí a mi partícula, pues ahora la normal va así, siempre apuntando a 90 grados, y el peso va así, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, entonces, el ángulo entre, entre el peso y el desplazamiento en cada punto, pues es como diferente, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué harían ahí para calcular el trabajo que hace la fuerza de gravitación? Es la fuerza por el, o sea, pues el seno, si no estoy mal, de ese ángulo, Ujú. O sea, tú lo por el harías, peso, ajá, por, eh, por esto por la distancia. por la distancia, eso. Listo, pero esa distancia entonces va cambiando. Si te das cuenta que, digamos, ese ángulo que tú pusiste depende de en dónde nos estamos parando. Claramente este ángulo que tengo acá es diferente a este ángulo que tengo acá. Entonces nos toca hacer es como una integral. Cuando las cosas varían de esa manera, nos toca hacer una integral. Pero, ¿el secreto cuál es? Pregunta, ¿la fuerza de gravitación es o no es conservativa? Es. Es. La fuerza de gravitación es conservativa. Y como la fuerza de gravitación es conservativa, eso quiere decir que el trabajo que ella hace en moverse de un punto A a un punto B no depende de la trayectoria. ¿De acuerdo? Que esa es la definición de fuerza conservativa. Eso quiere decir que ustedes pueden calcular el trabajo a lo largo de esa circunferencia para ir de A a B, o podrían calcular el trabajo, por ejemplo, haciendo esta trayectoria. Les da lo mismo, porque la fuerza es conservativa, ¿sí? Entonces, ¿cuál será más fácil? ¿Hacerlo a lo largo de la trayectoria curva donde el ángulo va cambiando o hacerlo a lo largo de esas trayectorias rectas? ¿Qué creen ustedes? Las trayectorias rectas. Las rectas. Y entonces en las rectas, en la primera parte de la recta tenemos que la fuerza de gravedad aquí va para abajo, o sea que si nos inventamos esta trayectoria recta horizontal, ahí el trabajo de la gravedad es nulo porque hace 90 grados con el desplazamiento. Y luego, aquí la fuerza de gravedad pues también va para abajo y pues ahí ya es muy fácil porque simplemente van en la misma dirección, la fuerza de gravedad es constante, entonces tendríamos que ese trabajo sería mg por la altura que recorre, que es h. O sea, miren que al final, bueno, vamos a llamarla r, ¿no? mgr, eso fue lo que descendió. Esta distancia en total es r. Entonces miren que al final es mgr. O sea, con la fuerza de gravedad lo único que interesa es cuánto cambia la altura, no cuánto se mueve horizontalmente. Eso es lo que interesa. Entonces no se les olvide eso. Para simplificar sus análisis, recuerden que como la fuerza de gravitación es una fuerza conservativa, nosotros podemos inventarnos cualquier otra trayectoria, así no haya sido la misma trayectoria que ha seguido nuestro cuerpo. Realmente podemos inventarnos cualquier otra. Esa es la ventaja de tener una fuerza conservativa. Entonces al final vemos que en la fuerza de gravedad lo único que interesa para el trabajo es cuánto cambió la altura. ¿Está bien? ¿Y por qué le puse signo positivo a este trabajo? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué no le puse menos si la gravedad va para abajo? Porque el desplazamiento es a favor de la fuerza de la gravedad. Muy bien, va en la misma dirección. Entonces el ángulo entre los dos vectores es cero, coseno de cero nos da 1. Muy bien. Entonces, porque van en la misma dirección el desplazamiento y la fuerza. Excelente. ¿Listo? Entonces, ahí ya hemos respondido esas dos. No se les olvide, la fuerza de gravedad es conservativa, entonces lo único que interesa es el cambio de altura. Vamos a ver qué más nos piden. Ta. B. ¿Qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B mayúscula? Entonces, ¿qué rapidez tiene la piedra ahí abajo? Entonces, pues aquí, claramente, pues tenemos es que aplicar la ley de la conservación de la energía, como hemos venido haciendo. Eso, listo. Sabemos que delta K más delta U
igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Otra vez, no tenemos trabajo externo. Entonces, porque vamos a considerar la energía potencial gravitacional dentro de nuestros balances, o sea que estamos considerando que la fuerza gravitacional es interna al sistema, o sea que el sistema es piedrita, tazón y tierra. No tenemos fuerzas externas. Pilas que trabajo conservativo sí hay. A nosotros nos dijeron que la fricción había hecho un trabajo de 0.22, creo, algo así. Aquí está. Ese es el trabajo no conservativo. Entonces eso sí hay. Entonces ahora empecemos a escribir qué significa esto. Esto es K final menos K inicial. K final es la que estamos buscando para sacar la rapidez. La K inicial es 0 porque esto empieza en reposo. ¿Sí? Aquí la velocidad inicial es 0. Entonces esto nos queda K menos 0. Más, aquí no hay resortes. Recordemos que básicamente en cuanto a estos análisis con sistemas físicos que estamos haciendo, las únicas energías potenciales que consideramos son la de resortes y la de gravitacional. Aquí no hay resortes, aquí solo hay gravitacional. Entonces podríamos decir que, bueno, vamos a escoger nuestro nivel gravitacional acá. Y pues ya sabemos que esto nos tiene que dar un cambio de energía potencial que es MGR. ¿Sí? El trabajo hecho por la fuerza gravitacional pues es el mismo cambio de energía potencial. Pero vamos a ver cuánto nos da aquí con nuestra definición original. Entonces, si este es nuestro nivel de energía potencial 0, y estamos calculando U final menos U inicial, pues U final es 0, ¿cierto? U final es 0. Entonces esto sería 0, ese es U final, menos U inicial. Y U inicial es cuando está a esta altura, a una altura MGR, entonces nos da MGR. Entonces ahí apareció otra vez nuestro MGR. ¿Ven? Y esto es igual al trabajo no conservativo. El trabajo conservativo nos dijeron que era 0.22 joules. 0.22. Este es nuestro trabajo no conservativo. Pero ustedes, ¿qué le ponen? ¿Un signo más o un signo menos? O menos, ¿no? Porque la fricción va en contra del movimiento. Exacto, o sea, porque la fricción va en contra del movimiento y nosotros no podemos olvidarnos que esto está extrayendo energía. Vamos un momentico a hacer el análisis de esto. Miren que aquí estamos diciendo la variación de energía tiene que ver con este término y este término. Si ustedes a este le ponen un signo más, quiere decir que esas energías están aumentando. Si a esto le ponen un más, quiere decir que esas energías están aumentando. Pero eso no es verdad con la fricción, ¿cierto? La fricción lo que hace es que nuestras energías en total disminuyan. Energía mecánica, digamos. Entonces, tenemos que no olvidarnos ese menos. No nos lo dieron en el ejemplo, en el problema, en el enunciado, pero nosotros tenemos que sacarlo por nuestra cuenta. Tenemos que ponerle ese significado. Y bueno, ya aquí nos queda que esto es masa por rapidez al cuadrado sobre 2. Igual, voy a pasar a sumar este término. 0.22 más mgr. Y pues de aquí ustedes ya pueden despejar, ¿cierto? Simplemente reemplazan la masa, reemplazan el número 2, que es 2, reemplazan la gravedad, reemplazan el radio, que ya les dieron todo, y ahí ustedes tienen la rapidez en el punto B. Si ven que siempre todo, absolutamente todo lo hacemos de la misma manera. Hay que ponerle bien los signos a las cosas y ya está. Vamos a ver qué más preguntas nos hacen aquí, en este problema. Dice, ya respondimos el A, ya respondimos el B. De las tres fuerzas que actúan sobre la piedra cuando ésta se desliza hacia abajo por el tazón, ¿cuáles son constantes y cuáles no lo son? Recordemos que constantes quiere decir que no varían en el tiempo. Entonces, pues tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que actúan. Nosotros ya sabemos que las fuerzas que actúan, de aquí este diagrama de fuerza que hicimos, pues es la normal y el peso. Y la fricción, ¿no? Aquí nos falta la fricción que va para atrás. Entonces tenemos la normal, el peso y la fricción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna de estas que cambie o no cambie en el tiempo? Profe, yo creería que solo son esas tres. Son esas tres. ¿Y alguna de esas tres cambia en el tiempo? ¿Tú qué crees? No. ¿No?
O bueno, depende, no sé si la normal, pero el peso y el peso y la fricción creo que no. Pero si la normal depende del tiempo, entonces la fricción también, porque te acuerdas que se está relacionada como mu k por n, porque se está Así, deslizando. es verdad, es verdad. Entonces, ahí hay una sospecha, o sea, uno no está seguro, uno sabe que mg, si es constante, siempre apunta hacia abajo en todas estas aproximaciones que estamos haciendo nosotros, pero respecto a la normal no estamos seguros. Y es que eso pues, precisamente resulta que la normal puede ser que dependa de el ángulo. Y entonces, si la normal depende del ángulo, pues nosotros entonces vamos a tener que, como el ángulo está cambiando en el tiempo, pues la... Entonces, para hacer eso, vamos a hacer pues nuestro diagrama de fuerzas. Vamos a escoger entonces, digamos, en este punto, un eje Y en esta dirección, y por lo tanto tenemos un eje X en esta dirección, y vamos a decir, digamos que, a ver, si quieren podemos calcular que esto es como el centro, entonces podemos decir que este es, el ángulo lo podemos medir desde acá, o lo podemos medir desde acá. ¿Desde cuál de las dos prefieren? ¿Respecto a la horizontal o respecto a la vertical? Respecto al horizonte sería más fácil. Horizontal, listo. Entonces vamos a medir nuestro ángulo respecto a la horizontal, y ahora pues sí lo voy a ubicar acá. Entonces ese ángulo respecto a la horizontal es este, y por lo tanto pues es este que tenemos acá. Listo, entonces ahora sí puedo hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Es mi eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esa sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es este eje que va aquí, sería la normal menos la componente del peso que va en esta dirección. Y esa componente del peso es esta misma, es esta, ahí está, va con seno. Entonces, mg, seno de teta, ya no tendríamos más. ¿Y esto es igual a qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es igual a 0 o es igual a qué? ¿A qué lo igualarían? Sí, a cero, profe. No, no se puede igualar a 0, ¿y sabes No, por ¿por qué? qué? Porque él está girando. ¿Ven que le está siguiendo una trayectoria circular, no recta? Una cosa es cuando estamos en una rampa, la trayectoria es recta. Y en ese caso, podemos igualar a 0 si no está saltando nuestra piedrita sobre la rampa. Eso es lo que siempre hacemos. Pero pilas porque aquí sí estamos girando. Y como esto está girando, siempre que algo gira, ¿qué hay cuando algo gira? ¿Una fuerza qué? Centrípeta. Centrípeta. Y que apunta hacia el centro del círculo. Entonces, si estamos, el eje Y precisamente lo puse así porque estoy alineándolo con el centro del círculo. Entonces, esto no lo puedo igualar a 0 porque implicaría que no estaría rotando, que va sobre una línea recta. Esto tiene que darme m por b al cuadrado sobre r porque el radio no está cambiando. ¿Está bien? Les quiero decir aquí algo, miren. A ver, para que ustedes entiendan por qué los terraplanistas están mal. Si, la, si, si esta esfera se vuelve muy grande, ¿a cuánto tiende R? Si la esfera es muy grande. Para yo hacer esta esfera grande, ¿qué hago? ¿Que el radio sea chiquito o que el radio sea grande? El radio sea grande. Listo. Entonces, si yo hago que el radio sea grande, si tiende a infinito o muy grande, esta cosa mv cuadrado sobre r, ¿a cuánto tiende? Manteniendo constante la masa y la rapidez. ¿A cuánto tiende esto? A cero. A 0. O sea que si tiende a 0, yo ya no lo veo esto como recto, sino lo veo como perdón, no lo veo curvo, sino lo veo recto, porque una línea recta, pues uno lo puede ver como una curva de radio infinito y localmente se ve recto. Y ese es el berraco problema, el origen, ahorita hay muchos más, pero entonces, como yo puedo ver recta la Tierra
Entonces, localmente, porque yo no tengo manera, mis ojos no dan para esta escala, ni mi altura, yo soy muy pequeñito comparado con el radio de la Tierra, entonces yo no alcanzo a ver la curvatura de la Tierra, ¿sí? Y entonces ellos inventan cosas raras, por ejemplo, cuando uno les dice, bueno, ¿y por qué cuando usted está viendo hacia el mar no ve el barco desde bien lejos, sino que usted primero ve el mástil y luego ve el resto del mástil y luego ve el barco completo? Y entonces inventan un montón de mecanismos de curvación, de curvatura de los rayos de luz y, excedente, y un montón de cosas. Siendo que al final realmente es que la Tierra es curva, simplemente es una curva tan grande que nosotros la vemos recta localmente. Entonces, si ustedes ponen que esto es igual a cero, ¿m? Están es diciendo que esto se está moviendo en una línea recta, siendo que se está moviendo en una línea curva y se volvieron terraplanistas y eso está mal, porque las pruebas van en contra de eso. Entonces, pilas, ¿no? Pilas porque cuando las cosas, no se les olvide eso, cuando las cosas están girando como en una curva, no tiene que ser un círculo, puede ser cualquier curvatura, puede ser hacer esto, ¿cierto? Solo con el hecho de que estén girando así, que no sea recta la trayectoria, inmediatamente tiene que dar una fuerza centrípeta, una aceleración centrípeta. Y este caso que nosotros vimos, mv cuadrado sobre r, está asumiendo que el radio no cambia. Hay otras contribuciones cuando el radio cambia que nosotros no estudiamos. Entonces, pilas con eso. Entonces, aquí esto simplemente, ya no voy a hacer la otra sumatoria, pero bueno, hagámosla. La sumatoria de fuerzas en el eje X nos daría la componente horizontal del peso, mg coseno de teta, menos la fricción, y esto tampoco lo podemos igualar a cero porque él se está acelerando, ¿cierto? Nosotros estamos diciendo que aquí arrancó a velocidad cero y aquí llegó a una velocidad diferente. Eso quiere decir que su velocidad está cambiando, o sea que sí hay una aceleración tangencial. Entonces esto nos tiene que dar masa por aceleración tangencial. Recuerden los conceptos, la aceleración radial cambia la dirección, por eso es que está curvado. La dirección tangencial cambia la norma, y nosotros precisamente estamos obteniendo un valor de velocidad diferente acá que al inicio. Entonces existen las dos en este problema. Por eso este problema es difícil de hacer con leyes de Newton, y es muy fácil de hacer con energía, para que vean las ventajas que tiene uno con esto, con las energías. En todo caso, vuelvo acá. Esto lo que quiere decir entonces es que la normal es igual a mg por seno de teta más m por b al cuadrado sobre r. ¿Y ustedes qué dirían? Entonces, que la normal sí depende del tiempo o no depende del tiempo. ¿Hay algo dentro de esta ecuación que dependa del tiempo? La velocidad. La velocidad depende del tiempo, muy bien. La velocidad depende del tiempo porque sabemos, pues, precisamente por la conservación de la energía, la velocidad va a ir cambiando. Entonces, este término depende del tiempo. Y pues este también, porque el ángulo también va cambiando, ¿sí o no? Yo al principio arranco con ángulo cero, porque estoy completamente horizontal. Pero esta vaina. Y al final termino con un ángulo de 90 grados cuando estoy aquí abajo. O sea que el ángulo también depende del tiempo. O sea que la normal depende del tiempo en general. O sea que la fuerza normal no es constante. Por ejemplo, al inicio, en t igual 0, ¿cuánto vale la normal? En t igual 0. Eso ustedes miran. ¿Cuánto vale el ángulo cuando el tiempo vale 0? O sea, cuando él está puesto aquí horizontalmente. ¿Cuánto vale el ángulo con la horizontal? 0, ¿no? 0. Entonces esto nos da mg por seno de 0, o sea 0, más. ¿Y la velocidad inicial cuánto vale en este punto? 0 también. 0. Entonces digamos que justo antes de que arranque el problema, justo antes de que toque, la normal vale 0, ¿sí? O sea, justo antes de que arranque todo nuestro problema, la normal vale 0. Y ahora miremos cuando la partícula va aquí abajo. Nosotros todavía no sabemos cuánto tiempo fue ese, pero pues un tiempo mayor que 0. ¿Cuánto vale la normal cuando estamos aquí abajo, por ejemplo? Entonces, normal es igual. ¿Cuánto vale el ángulo ahí respecto a la horizontal cuando la partícula está aquí abajo? 90. 90. Entonces esto nos daría mg por seno de 90, que es 1 por 1, más masa sobre r. ¿Y cuánto vale la velocidad? Fue precisamente en ese punto en la que sacamos aquí.
La despejamos de acá. Entonces le metemos esa velocidad, ¿sí? Esta velocidad entra aquí, al cuadrado. Entonces miren que la normal va cambiando. Al principio es muy pequeña y se va incrementando. Entonces, este ejercicio lo escogí precisamente porque nos permitía repasar bastante cosas. Miren que repasamos diagramas de fuerzas, repasamos fuerza centrípeta, aceleración tangencial, conservación de la energía. Entonces, por eso fue que lo escogí para que pudiéramos como estudiarlo, repasar varias cosas. Ya con esto, digamos, ya me gasté la mitad de la clase, ahora sí espero sus preguntas. Entonces, otra oportunidad de que hagan sus preguntas. Esto solo significa, digamos que en un principio lo puedo volver de dos salidas. O han estudiado mucho y ya no tienen preguntas, o no han estudiado nada y por eso no tienen preguntas. Voy a suponer que es la primera. Profe, pues yo más que una pregunta, tengo una solicitud y era a ver si podíamos hacer un ejercicio de colisión elástica. Sí, podemos hacerlo, pero si quieres, eso lo podemos dejar después. Es una buena pregunta porque yo no les voy a preguntar colisiones en el parcial. Ah, ok. Lo que les voy a preguntar en colisiones es lo básico de impulso y de momentum, ¿sí? Lo básico, básico. O sea, calcule el impulso, calcule el cambio de momentum o calcule esta nueva velocidad cuando esta pelota chocó con una pared. ¿Me hago entender? O sea, una colisión muy, muy sencilla donde solamente aplicamos conservación del momentum. Eso es lo que les voy a preguntar. Ah, ok, profe. El énfasis va a estar principalmente pues, en conservación de la energía y en leyes de Newton. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí envié uno en el que tengo dudas. Listo, ven a ver, lo miramos. Gracias. Vamos a mirar. La velocidad terminal paracaidista, No, este lo habíamos dicho que no lo íbamos, este tipo de problemas no los íbamos a incluir porque no habíamos estudiado cómo hacer para manejar estos problemas que tienen unas dependencias con el tiempo con unas exponenciales. Entonces, yo, digamos, tendría que meterles un tema nuevo para resolver el problema y como les dije en ese quiz que les salió, a estas personas que les salió, se les valió y no lo vamos a poner en el parcial si no están de malas. O sea, aprovecho para decirles que en el parcial entonces van a ver como siempre dos preguntas abiertas cuya respuesta tiene que tener el procedimiento y ustedes lo tienen que enviar por Teams. Van a haber 6 preguntas que son cerradas, de las cuales 4 son completamente nuevas, sacadas de un banco mucho más grande, también nuevas todas, para que sean al azar, y además son calculadas, también son diferentes. Y va a haber una o dos que salen de las preguntas que se le han hecho a ustedes en todos los quizzes que hemos hecho este corte.
Entonces la probabilidad de que le salga esta pregunta es bajísima, pero si le sale, pues me tiene que contar la persona a la que le salió. Entonces no te preocupes por esto porque no me parece que debamos meternos en ver cómo es este tipo de dinámicas. ¿Listo? Profe, o sea, entonces ese ejercicio tiene peso en el quiz. En el quiz que salió tenía peso, pero pues básicamente nadie lo hizo, entonces yo les pedí en esa clase que me mandaran una imagen de que les había salido y yo les cambiaba la nota. ¿En serio, profe? No prestaste atención. Y era para hacer ese mismo día, entonces como 2 personas que les salió me lo enviaron y se los corrigió. No puede ser. Bueno, Profe, a mí me salió para ver si me lo puede corregir, por favor. sí, a mí también, profe. Pero ya pasó el plazo. Se lo voy a corregir, pero solamente a la mitad. Me tienen que mandar el correo con la imagen, ¿listo? Para que estén pendientes de esas cosas porque pues no hay que perder las oportunidades, ¿no? Entonces, me mandan el correo con la imagen, ¿listo? Listo, profe. Listo. Bueno, digamos que en cualquier momento vamos a decir algo. Ustedes deberían tener preguntas listas y hechas. Tienen un parcial de una materia que tiene 4 créditos, ¿no? Entonces, digamos que en principio deberían tener preguntas. En todo caso, voy a hacer otro problema más bien para darles como la oportunidad de que salga otra cosa y no sé qué, asumiendo que han estudiado y que ya simplemente no tienen casi dudas. ¿Bien? Voy a hacer eso. Entonces voy a pasar aquí otra vez. Y entonces, ¿quieren que hagamos este 15? Este había salido alguna vez en un parcial hace rato, entonces, si les parece, lo podemos hacer. Sí, profe, por ¿Cuál, favor. profe, el 15? 15, sí. Listo. De una. Entonces, miren, lo que dice es que, a ver, hay unas autopistas, ustedes imagínense, ustedes saben que ese puente, ese túnel de la línea se demoró, desde que empezaron las primeras ideas, son 100 años, ¿no? Que se empezó a proponer para hacerlo. Terminó con un sobrecosto gigantesco, el que se termina ahorita, pero además solo va en una vía, ¿no? O sea, si ustedes van en una dirección hay túnel y si vienen en la otra dirección no hay túnel, tienen que subir el alto de la línea. En todo caso, para esas vías peligrosas, digamos, la antigua vía a la línea, que ahorita está cerrado el túnel, ¿no? Por daños, o la actual en una dirección, pues esas bajadas son muy peligrosas, sobre todo para las tractomulas. Ustedes a veces han visto que van en carretera y las tractomulas van súper lento y todo el mundo desesperado, pero es que a ellos les toca ir así, o los camiones, porque si llevan carga, como hablábamos el otro día con la primera ley de Newton, cuando ellos frenan en seco, pues la carga no tiene frenos y se les va encima. Lo que tiene frenos son las llantas, pero no la carga. Es muy peligroso para ellos, entonces tienen que andar despacio. Y por eso también es terrible cuando uno ve un camión cargado que va a toda carrera, ¿sí? Eso es muy peligroso porque esos tienen mucho momentum, es imposible frenarlo rápidamente. Y pues eso hace que sea un riesgo muy alto. ¿Qué se hace en estas vías? Que yo la verdad no sé si en Colombia se haga mucho. Debería hacerse. Es que a veces estos camiones se quedan sin frenos. Eso puede pasar también en una vía donde van frenando mucho. Entonces se recalientan los discos. Por ejemplo, en los carros ha pasado, a mí me pasó una vez. Se recalientan los discos y después pues ya no frenan. Entonces uno simplemente se queda sin frenos porque se recalentaron los discos de frenos. Y eso es terrible, ¿sí? Entonces uno va en una bajada, se le recalientan los frenos, eso es un error de novato, estar frenando todo el tiempo en vez de controlar la velocidad. Ahora bien, hay gente que dice que controlan la velocidad con la caja, sí, pero pues también ahí se van tirando el motor porque lo tienen sobre revolucionado y pues al final vale más un motor que unos discos, aunque al final vale más la vida que el motor y los discos. Entonces, bueno, todo es un balance, ¿no? Pero uno va aprendiendo cómo hacer eso mejor. En todo caso sucede que a veces se recalienta, se queda sin frenos y cuando un camión de estos se queda sin frenos, pues es muy peligroso. Entonces lo que se hace es que hay unas salidas, yo vi esto fue en México, lo vi una vez que estaba en un congreso y vi un par de estos en vías peligrosas. Entonces si este man va sin frenos, este conductor, en vez de seguir por la avenida, él se va por esta vía de salida y esta vía de salida simplemente es una vía que tiene una rampa. Entonces este camión entra acá, no tiene frenos, pero como esto es una rampa que va subiendo, la misma gravedad lo va frenando. Entonces, de esa manera, estos camiones pues se salvan, no tienen frenos, pero logran frenar su camión gracias a estas vías de salida. Eso debería existir en muchas de nuestras vías, ¿no? Pero como tenemos tanta montaña, entonces tendrían que hacerle otro hueco aquí a la montaña, otra vía pues abierta
y pues eso es plata, entonces les cuesta más y como eso me interesa porque son pocos los accidentes, entonces pues mejor lastimosamente tener accidentes que gastar plata, que eso no está bien, ¿no? Ustedes son los que van a dirigir y a arreglar este país en un futuro, ustedes son el futuro de este país finalmente, entonces por favor no se pongan a escatimar esfuerzos en hacer las cosas bien, ¿sí? El primer mundo es así, es porque ellos de todas maneras gastan dinero en este tipo de cosas, que al final son importantes. O sea, la vida de una persona es valiosa, de una sola persona. Ya es muy valiosa. Entonces hay que pensar desde ahí. Porque si uno se la pasa solo minimizando el costo para todo, sin importar factor humano ni nada, pues ahí es donde empiezan las desigualdades más terribles, porque es normal que haya desigualdades. Que esa es la otra mala concepción, ¿no? Que la gente piensa que la forma de vivir bien es que todos tengamos lo mismo y no es cierto. Es natural, eso surge, uno hace una simulación de agentes que intercambian dinero y desde que haya posibilidades de pedir créditos y cosas así, en esas simulaciones sencillísimas de agentes económicos aparecen distribuciones de riqueza que son pocos tienen mucho y muchos tienen poco. O sea, la desigualdad es intrínseca de los sistemas económicos de intercambio. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Que el pobre no sea tan miserable. O sea, ustedes si se dan cuenta, un pobre en Suiza no es igual a un pobre en Colombia. O sea, el pobre en Colombia no tiene pero nada, o sea, vive en la tierra, no tiene salud, no tiene comida, no tiene nada. Es completamente miserable. El pobre en Suiza no, el pobre en Suiza tiene garantizada la salud, garantizada la educación si quiere, y también tiene unos subsidios para comida. Entonces estamos hablando es que lo que importa no es eliminar la brecha entre las riquezas, lo que importa es subir la dignidad del más pobre. Y entonces ustedes ahí es donde tienen que pensar, la cosa no es darle plata a los pobres, la cosa no se resuelve así, la cosa es darle bienestar a los pobres, mejorar el SISBEN, hacer obligatoria la educación primaria y secundaria y darles almuerzo y comida a los chinos ahí en el colegio. Eso sí es dar bienestar, no es simplemente darles un subsidio. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes dirijan el país, por favor, no se vuelvan, es más fácil siempre pensar, simplemente minimizar el costo, eso es más fácil, pero eso no tiene ningún tipo de impacto en las personas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo fácil, pues va, no hay nada que hacer. Pero si ustedes quieren hacer algo bien, eso va a costar un poco más, pero va a ser mejor a largo plazo. Entonces, bueno, esto existe para seguridad en estas vías peligrosas. Nos están diciendo lo siguiente, este camión va a 130 kilómetros por hora y aquí está nuestra rampa de escape de emergencia que tiene una inclinación de 15 grados. Nos dan una masa de esto, la masa es 12.000 kilogramos, o sea, 12 toneladas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la longitud mínima de esta rampa? Que la longitud mínima que tiene que tener esta rampa para que este camión que tiene estas condiciones quede frenado aquí en el borde. Pues porque esa es la otra, ¿no? Yo no puedo hacer rampas supremamente largas. Tengo que calcular más o menos a qué velocidad promedio van todos los camiones por acá y entonces hacer aquí unas rampas de una longitud máxima y entonces la pregunta es esa. ¿Cuál sería la longitud que ustedes deberían colocar como mínima teniendo ciertas velocidades para que él se frene exactamente en este punto? O sea, que su velocidad aquí sea exactamente cero. ¿Listo? La suposición es que pues, nuestro camión va a ser una partícula y después nos preguntan un par de cosas. ¿Será que esta longitud aumenta o disminuye si la masa del camión aumenta o disminuye? ¿O será que debe aumentar si la rapidez aumenta? Entonces, ¿uno qué esperaría? Por ejemplo, si este man va más rápido, pues uno debería esperar que esto tenga que ser más largo, ¿cierto? Pero con respecto a la masa, pues hay que ver, porque ya hemos visto que muchas veces la masa nuestra masa no aparece en estas expresiones, porque de la misma manera, si esto tiene más masa, pues sí, tiene más momentum, pero de la misma manera la gravedad hace más trabajo aquí frenándolo, porque digamos el trabajo de la gravedad es mgh, m, va a estar ahí. Entonces de pronto al final, la masa no importa, pero sí importa la rapidez de nuestros carros. Entonces, condiciones de nuestro problema. Las condiciones son, al inicio, pues él obviamente tiene una rapidez inicial, ¿cierto? En esta dirección, que es la misma con la que va a arrancar acá. Tenemos una rapidez inicial en esa dirección, ¿listo? Y queremos que aquí la rapidez final valga cero, o sea, su energía cinética valga cero. Vamos a decir también que él aquí subió una distancia h, y por trigonometría, pues como este h es el opuesto de este ángulo, entonces ya tiene que h es igual a L por seno de teta, ¿sí? Para relacionar todo. No nos dicen que tengamos en cuenta fricción, ¿cierto? Se supone que las llantas siguen rodando y que vamos a despreciar un poco la fricción,
Obviamente, si ustedes tuvieran en cuenta la fricción, ¿ustedes qué esperarían? Si tuvieran en cuenta fricción con la rampa, que hay que aumentar o hay que disminuir la longitud, Eli. ¿Qué esperarían ustedes si tuvieran fricción? Disminuirla. Disminuirla, ¿cierto? Porque la fricción nos Ujú. ayuda a frenarla, muy bien. Pero entonces vamos a ignorarla, o sea, estamos haciendo, esto es como un análisis de seguridad. Si yo ignoro la fricción, voy a calcular ese L. En la realidad hay fricción, o sea que el L va a ser más pequeño en la práctica, o sea que el L que yo calculé sin fricción, pues va a ser suficiente, ¿sí? Es como no andar también en los límites, ¿sí? Porque claro, si yo quiero disminuir el costo, soy un contratista y me obligaron a hacer esto, entonces voy a calcular que hay una fricción altísima para hacer el L lo más chiquito posible. Otra vez, haciendo las cosas para minimizar el costo, ¿sí? Y a veces las cosas cuestan. Entonces, tenemos esta condición, no tenemos trabajo de fricción, y pues hagamos otra vez nuestro balance de energías. Tendríamos delta K más delta U igual a trabajo no conservativo más trabajo externo. Otra vez nuestro trabajo externo va a ser 0. ¿Me explican ustedes por qué la gravedad no es una fuerza externa en nuestros análisis? Porque siempre tomamos es como sistema objeto-tierra, ¿no? Exacto, muy bien. Y eso tiene como consecuencia que nosotros dentro de las energías potenciales consideramos la energía potencial gravitacional. Si ustedes no consideran dentro de las energías potenciales la energía potencial gravitacional, eso quiere decir entonces que la fuerza gravedad sí se volvió externa. Entonces, ojo, nosotros como estamos metiendo la energía potencial gravitacional dentro de las U's, eso quiere decir que la estamos considerando internas. Bueno. Además, vamos a suponer que no hay trabajo no conservativo, entonces esto también vale 0. Y ahora, pues simplemente es otra vez lo mismo de siempre. K final menos K inicial más U final menos U inicial igual 0. Nuestra K final vale 0 porque estamos asumiendo que se va a quedar quieto. Esa es la condición de funcionamiento. Y vamos a tener que escoger para la gravitación, aquí en el resorte, vamos a tener que escoger un nivel. Entonces vamos a poner como este nivel, pues para la energía potencial gravitacional, este es el nivel 0. Entonces la energía potencial gravitacional inicial pues es 0. Y la final pues va a ser simplemente mg por h, por todo lo que habíamos dicho, ¿no? Que para la gravitación no importa si esto fue en una rampa, lo que importa es la dirección vertical que se recorrió. Entonces, a partir de todo esto tendríamos lo siguiente. Menos k inicial es este, más u final igual 0. Entonces tendríamos u final igual a k inicial, y esto nos da, u final es la masa por g por la altura, igual a k inicial, y K inicial pues es la masa por la rapidez inicial al cuadrado sobre 2. Entonces mire que se nos fue la masa, ¿cierto? Como habíamos dicho, normalmente se nos está yendo la masa en esto. Esto tiene un significado un poquito más profundo, pero no vamos a discutirlo ahí. Y tenemos entonces que G por H es igual a BI al cuadrado sobre 2. Y esto implica, pues reemplacemos, H es L por seno teta, porque eso es lo que nos están diciendo. G por L por seno de teta igual a BI al cuadrado sobre 2. Y finalmente entonces tenemos nuestra longitud. La longitud necesaria para que se frene exactamente aquí al final es rapidez inicial al cuadrado sobre 2g por seno de teta. Y esta es nuestra longitud. Muy fácil sacada de la conservación de la energía. Y de nuevo veamos que primero no depende de la masa. Entonces no importa si es un carro chiquito o es un camión, ¿sí ven? Para todos es lo mismo. Pero sí depende de la rapidez inicial. Entonces, si el tipo entra muy rápido, pues evidentemente la longitud tiene que ser más grande. Y miren que es al cuadrado. O sea que si la rapidez es el doble, digamos va a 50 kilómetros por hora comparado con otro que va a 100 kilómetros por hora, el que va a 100 kilómetros por hora requiere 4 veces la longitud, porque es que esto está al cuadrado. Y disminuye con el ángulo. Entonces miren que si ustedes aumentan este ángulo de la rampa, si la hacen más inclinada, pues obviamente el L va a ser más pequeño, pero pues hay que tener cuidado porque pues, se van a estrellar de frente aquí con la rampa, ¿no? Si no hacen ese tipo de cosas. Y ya. Entonces esta es la solución, un problema de un parcial que como pueden ver sale inmediatamente. ¿Alguna pregunta?
sobre este problema? Bueno, listo. Entonces no hay preguntas aquí en este desarrollo. Veamos si hay algún otro por ahí. No sé. ¿Alguno de estos que quieran que miremos? Ya nos quedan solo 11 minutos. ¿Profe, me deja ver otra vez los ejercicios? Gracias. Profe, ¿qué tal la 19, por favor? 19, listo. La figura les muestra una masa una piedra de 8 kilogramos que está descansando sobre un resorte. Este resorte se comprime 10 centímetros cuando están ahí. Entonces aquí tenemos una compresión a distancia de 10 centímetros. La voy a llamar X. Luego, ojo que esa primera información es para calcular precisamente la fuerza de la constante del resorte, ¿no? Entonces, en ese momento que está en equilibrio, tenemos aquí como la fuerza del resorte, que es la misma normal, y tenemos el peso. Entonces, lo que estamos diciendo es que la fuerza del resorte es mg, pero la fuerza del resorte pues es k por x, y entonces tenemos que k es igual a mg sobre x, y esto lo tenemos, o sea que pudimos sacar la constante del resorte. Para eso nos dieron esa información, de cuánto se comprime bajo el peso y que se queda en equilibrio. Luego nos dicen, la piedra se empuja hacia abajo una distancia adicional, 30 centímetros. Ojo porque eso quiere decir que nuestra elongación total es 30 más 10. ¿Sí? Esa es la elongación total. Porque nos dijeron que era adicional. ¿Cuál es la energía potencial elástica de este resorte justo antes de liberarse? Entonces, U es igual a K por X al cuadrado sobre 2. Esa es la que hemos aprendido que es nuestra energía potencial elástica. El K ya lo tenemos. La distancia, esta X sería 40 centímetros al cuadrado. Y pues el número 2. Entonces, esto ya está. Simplemente hay que tener en cuenta que nos dijeron que era adicional a estos 10. Entonces, toda la distancia total de elongación, toda la distancia total de elongación es simplemente 40. ¿Cuál es el cambio en energía potencial gravitacional entre el sistema Tierra-piedra cuando la piedra se mueve desde su punto en el punto en el que pierde contacto, en el punto en el que se libera el resorte, hasta su máxima altura? Eso lo que quiere decir es, llega un momento en que esa piedra se soltó, digamos, soltamos el sistema después de que está comprimido, esa piedra se soltó, nuestro resorte queda aquí, digamos, en su longitud natural, y la piedra llegó hasta por acá, a su máxima altura, digamos que respecto a este punto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cambio en energía potencial gravitacional? Pues vamos a suponer que vamos a medir todo desde acá,
Y entonces la idea es cuánto es la energía potencial cuando está aquí, pues esto lo vamos a llamar MGH, y pues ese es el cambio. Entonces miren que lo que estamos diciendo es que al principio, que tendríamos que sumarle, sí, tenemos que medirlo desde el punto en donde se va a liberar nuestro sistema, o sea, estamos en una compresión del resorte de 40 centímetros. Entonces miren, cuando la partícula subió hasta arriba, aquí la velocidad vale 0 si estamos en la altura máxima, y si la altura es máxima ahí, quiere decir que no hay energía cinética, entonces solamente hay energía potencial gravitacional, porque ya no está unida al resorte. Entonces miren que al principio él está quieto, y desde ahí vamos a medir nuestra energía potencial gravitacional. Entonces al principio toda nuestra energía es elástica. Y luego toda esa energía potencial elástica, cuando él está aquí en la altura máxima, se convirtió en energía potencial gravitacional. Esto es lo que sale de conservar la energía. Y entonces, en este caso, nosotros estamos diciendo que toda esa energía se convirtió en energía elástica, se convirtió en energía potencial gravitacional, y ese sería el cambio que nos están pidiendo. ¿Y cómo calcular la altura? Pues simplemente despejamos h de acá. H nos daría k por x al cuadrado sobre 2 mg. Y ahí tenemos nuestra altura porque tenemos el k, tenemos la x inicial que tenía nuestra elongación, tenemos g y tenemos m. Entonces ya, básicamente lo que estamos diciendo es que en este problema, cuando abrimos los ojos al inicio y luego cuando lo abrimos al final, que está en la altura máxima, lo que estamos diciendo es que toda la energía elástica se convirtió en energía potencial gravitacional. Pues porque las velocidades ahí valen 0. Ustedes han escogido más, yo no había visto el chat. La 19, la 25, la 22, la 19 lo dijeron varias personas, pero la 22 y la 25. Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer alguna de estas porque ya es muy poquito el tiempo que nos queda. 22 o 25. Entonces vamos a ver la 22, a ver qué alcanzamos a hacer. Dice, man en la nieve, ¿cierto? Entonces empieza desde el reposo a una altura h de 20 metros sobre una rampa. Y se supone que como esto es nieve seguramente no hay fricción. Entonces después deja la rampa a un ángulo θ de 28 grados. Ok, listo. Desprecie los efectos de la resistencia del aire y asuma que la rampa no tiene fricción. ¿Cuál es la máxima altura de su salto por encima del nivel de la rampa? Si se incrementa su peso colocándole una maleta, ¿será que h es más grande, más pequeño o la misma? Nosotros ya tenemos una sospecha, ¿no? Para esa segunda pregunta, que probablemente sea la misma. Pero entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a ver. ¿Qué energías tienen ustedes al inicio? Acá. Pues tendríamos solamente MGH. ¿Qué energías tenemos? A ver, ustedes se pueden concentrar en este punto o se pueden concentrar inmediatamente aquí en este punto. ¿Qué energía se tendría en este punto? ¿Sí? Entonces aquí, obviamente, se está moviendo, entonces tendríamos dos energías. MGH, potencial gravitacional, más M por V al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y entonces, ustedes, digamos, cuando vayan a conservar la energía, o sea, lo que estaremos haciendo es igualar esa energía inicial con toda esta final, pues vamos a tener un problema porque tenemos varias incógnitas. No tenemos esta altura, esa es la pregunta de nuestro problema, pero no tenemos tampoco este B. Cuando él está en su altura máxima, aquí en esta parábola, sabemos que, bueno, este B al cuadrado es igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado, ¿sí? Es la norma de la velocidad. Sabemos que en esta altura máxima la vertical es 0, entonces esto vale 0. Entonces tenemos que B al cuadrado es igual a la velocidad horizontal al cuadrado. Pero pues esa tampoco la tenemos. B es igual a Bx, digamos, en valor absoluto. Esa tampoco la tenemos, ¿sí? Porque ustedes no saben aquí a qué velocidad horizontal va. Entonces toca devolverse un poquito y venir aquí a este punto y saber que, bueno, cuando el tipo salga aquí con una velocidad en este punto, esa velocidad pues va a tener una componente en el eje X, que es precisamente la que estamos buscando, y pues una velocidad en el eje Y, que al final no nos interesa. Esta velocidad en el eje X pues va a ser esta velocidad en este punto, por coseno de ese ángulo que sí nos lo dieron. Entonces, para resolver este problema tenemos que devolvernos acá. Y entonces aplicamos conservación de la energía primero entre este punto y este punto. Con eso sacamos el Bx. Y luego que tengamos ese Bx, ya venimos acá y con eso ya podemos despejar nuestra velocidad. Entonces hagamos la primera parte. Queda un minuto para hacerlo. Entonces tendríamos, vamos a escribirlo para esta primera parte, cómo sería toda la cosa. Tenemos
delta K más delta U igual a trabajo no conservativo más trabajo externo, esto vale 0, esto vale 0. Entonces, delta K más delta U igual a 0. O sea, K final menos K inicial más U final menos U inicial igual a 0. Vamos a tomar pues este nivel que nos pintaron acá para la energía potencial gravitacional. Vamos a llamarlo acá. Entonces empecemos a escribirlo. Primera parte. La primera parte es para sacar esta velocidad final aquí y con eso tener el V sub X. Entonces, primera parte. Tendríamos energía K cinética final. Sería M por V al cuadrado sobre 2. Menos K cinética inicial. K cinética inicial es 0. Entonces, menos 0, porque la arranca de reposo. Más U potencial final en este punto, pues es 0, porque está en el nivel, menos U potencial inicial, que sería MGH. Y esto vale 0, porque no hay fuerzas externas, no sé qué. Entonces tenemos que nuestra rapidez con la que él sale en este punto será igual, se nos va la masa, otra vez, y nos daría raíz cuadrada de 2G por H. Entonces eso es lo que obtenemos nosotros para acá. Y eso nos permite entonces calcular la velocidad en X en este punto. La velocidad en X en este punto sería simplemente, pues, esa V que obtuvimos arriba por coseno de teta. Esta es nuestra velocidad horizontal, que esa no va a cambiar. Miren que esto está incluyendo movimiento parabólico. Y entonces nos daría raíz de 2G por H por coseno de teta. Entonces ahí, perdón, este coseno, esta raíz no va hasta allá. Esta raíz va hasta aquí. Esa sería nuestra V en X. Y ahora sí podemos hacer balance de energías con este punto final. ¿Ustedes con cuál quieren hacer el balance de energías? ¿Con la inicial y esta o con esta y esta? ¿Cuál de las dos? En cualquiera de las dos le vale lo mismo, les da igual. ¿Cuál de las dos harían ustedes? Con la primera, profe. Con la primera, listo. Entonces, segundo caso. Entonces, otra vez, vamos a hacer nuestro balance de energías. K final, que tendríamos ahí M por V al cuadrado sobre 2, menos K inicial, estamos haciéndolo con este, entonces sería menos 0, más U final, que sería MGH, pero ahora es H minúscula porque esa es la que estamos buscando, estamos en este punto, menos U inicial, que sería menos MG por H grande, y todo esto igual a 0. Y aquí ustedes pueden despejar esta altura H. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, bueno, las masas se van otra vez, miren que la masa no importa. Ustedes tienen todo, ustedes tienen H mayúscula, tienen G, tienen esta rapidez, esta fue la que calculamos, acabamos de calcular, ni siquiera necesitamos los componentes, tienen esta rapidez, tienen todo. Entonces, en resumen, antes de seguir, ya se nos acabó la clase, en estos problemas, pues de nuevo, siempre es aplicar conservación de la energía. La enseñanza de este problema en particular es, probablemente ustedes pueden escoger en qué puntos aplicar conservación de la energía para sacar su información. Y listo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. De todas maneras, si les surge una duda extra, pues no a las 12:55 del jueves, ahí ya no hay forma, sino que antes, mañana me pueden mandar un correo con alguna foto o algo así para revisar. Gracias por su atención, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias.